Yo me ocupo de la circunferencia, poesía fronteriza de Emily Dickinson. Emily Dickinson reveló su manifiesto literario en cartas. La Biblia versó sobre el centro, yo me ocupo de la circunferencia. Con este manifiesto literario, Emily Dickinson viaja por contornos fronterizos del discurso, alejada de cuerpos solares patriarcales y sin orbitar alrededor de convenciones artísticas. La periferia poética de Emily Dickinson reside en 4 puntos cardinales de transgresión creativa: el rechazo del ideal de domesticidad femenina en el matrimonio, la pasión homoerótica, el cuestionamiento de dogmas religiosos y el deseable descenso a la locura, tal y como vamos a exponer con el análisis de 4 poemas de Dickinson. El rechazo del ideal de domesticidad y del matrimonio. La trayectoria de la mujer del siglo XIX estaba limitada por su destino biológico y social, el matrimonio y la maternidad. Emily Dickinson decidió no asumir las obligaciones conyugales por voluntad propia para cultivar su jardín secreto, su poesía. En el poema 1072, la mujer se aleja del centro de la institución patriarcal del matrimonio. Es una querella contra el ideal decimonónico de sometimiento de la mujer a su dueño, su esposo. La mujer prefiere la soltería, la senda de la soltería, pese a su perímetro de agonía terrestre sumida en el tormento emocional. En su papel de solterona, Emily Dickinson observó que convertirse en esposa suponía el más ilustre título que una mujer podía alcanzar en la sociedad estadounidense del siglo XIX. Esta única condecoración provenía de los designios divinos del centro, de Dios. Sin embargo, el sujeto poético no es y nunca será una esposa. No disfrutará de los signos nucleares del acto de desposarse: la corona o el estatus social de ser esposa, el signo o la firma del contrato nupcial y el desvanecimiento o la satisfacción sexual en la noche de bodas. En su lugar, el sujeto poético es una novia imperpetua, virgo intacta, majestuosa al reinar en solitario, sin consorte, con una corona de espinas en el vía crucis de la soltería, apartada del centro, situada en el eslabón más bajo de las jerarquías femeninas, pues no gozará ni del placer sexual ni del reconocimiento público como esposa. Para el sujeto poético, contraer matrimonio es una triple victoria para una mujer que alcanza en un único día. En un único día nace, pues la mujer nace para desposarse en el siglo XIX. El acto de casarse en un día y también el acto de morir en el mismo día, debido al alto riesgo de fallecer la mujer en el parto, ya que eh, parte del contrato matrimonial es convertirse en madre, o bien podemos interpretar que la muerte es porque la vida de casada supone una muerte en vida sin identidad propia para la mujer casada. Los últimos versos de este poema desvelan la única autoexpresión para una mujer casada. Una mujer casada solo puede decir mi esposo, ya que la mujer del siglo XIX solo existe en relación a su marido. El celibato aporta dolor emocional a la novia imperpetua de este poema, pero a la vez esta mujer se pregunta si ser mujer es únicamente convertirse en esposa, e insinúa que no casarse le brinda la libertad necesaria para escribir. El protofeminismo de Emily Dickinson es enorgullecerse de su propia soltería, que la va a condecorar, que la va a coronar con la diadema de la inmortalidad como poeta. La soltería la corona como una poeta inmortal, y ese es el honor más divino que una mujer puede alcanzar, más importante que el título de ser esposa. Muchos poemas de Emily Dickinson son cantos sáficos a sus amigas. Si bien la atracción de Emily Dickinson hacia los hombres era solo intelectual, el amor de Emily Dickinson por las mujeres era pasional tanto en los momentos de alegría como en los momentos de dolor. De naturaleza puramente platónica o con un alto voltaje sexual. Algunos poemas de Dickinson enaltecen la anatomía sexual de la mujer, discurren por discursos fronterizos del erotismo lésbico y se alejan del núcleo heteronormativo, como el poema 84. Aquí, la pasión homoerótica del sujeto poético femenino tiene una destinataria, la destinataria de este deseo, de esta pasión, es otra mujer. Sin embargo, el sujeto poético femenino que desea a otra mujer encuentra rival en un hombre.
La voz de estos versos no es un rey con cimera, no es un hombre, no posee la superioridad física del miembro fálico que su competidor masculino sí que tiene y que proporcionaría placer sexual al objeto poético de ambos, a la mujer. La voz de estos versos, el sujeto poético tampoco es un buceador que penetre y pueda nadar por fondos vaginales. La periferia del placer amatorio con cariz homoerótico en este poema se halla en el cariño y la estabilidad emocional del nido natural que el sujeto poético femenino puede construir con hojas y ramas. Un hogar acogedor y eterno para dos mujeres que pueden fundar y construir juntas. Y este hogar eterno y este hogar acogedor, este nido se halla en el pecho de la amada, sin la necesidad de invasiones masculinas en los genitales femeninos. Siendo el pájaro, el sujeto poético femenino como pájaro, un amante, este pájaro, de minúsculo, pero de descomunal ternura y superioridad amorosa con respecto al alma fálica que posee su competidor masculino. El cuestionamiento de dogmas religiosos, otro borde. El calvinismo de las comunidades puritanas de Nueva Inglaterra provocó que Emily Dickinson mantuviera una relación conflictiva con la institución de la Iglesia, siendo su propia familia, la familia rica y prominente de los Dickinson de Amherst, Nueva Inglaterra, fervientes seguidores de este calvinismo. Dickinson fue una rebelde religiosa que se liberó de dogmas eclesiásticos, que rechazó ir a misa los domingos y que estuvo obsesionada con la muerte. Su obra se dirigió hacia los territorios fronterizos de sombras, sombras por las dudas que tenía ante la existencia de Dios, en los que el centro solar de Dios no iluminaría a Emily Dickinson, sino que la luz del centro solar de Dios se desvanecería de su vida. En el poema 258, las horas crepusculares de las tardes invernales deprimen y oprimen al sujeto poético para desvelar la única y desoladora certitud ante tantas dudas. En el siglo XIX, el concepto teológico de la desesperación, que podemos definir como la renuncia a la esperanza, era un pecado capital que impedía al individuo alcanzar el cielo tras la muerte. La desesperación impedía alcanzar la salvación tras la muerte al individuo que lo padecía. Esos versos revelan este pecado, esta desesperación ante la falta de confianza y de esperanza del sujeto poético en la salvación eterna y dudas, falta de confianza también en el poder redentor de Dios. El incipiente agnosticismo que vemos en este poema sería la única verdad, no la luz de la fe religiosa. El sujeto poético aquí se distancia del centro solar de luz, pero siente dolor, no se siente feliz. El agnosticismo provoca un dolor ante la desesperación que aflige al alma del individuo. Este sujeto poético va a iniciar una querella contra Dios. Dios nos hiere porque crea en nosotros la promesa de la vida eterna tras la muerte. Pero esta promesa que Dios crea luego se ve frustrada y nos causa una herida emocional que es la desesperación. La naturaleza sería indiferente ante este padecimiento humano e incluso la naturaleza agrava este desgarro porque la naturaleza salía con la religión al no aportar consuelo a la voz poética. En este poema vemos sinestesia entre la luz del final del día y los acordes musicales de la iglesia. Ambos juntos crean la aflicción de la desesperación sobre la voluntad de Dios en un poema que no refleja devoción religiosa, sino más bien dudas sobre Dios y sobre la vida eterna. El paisaje invernal al atardecer, con tenues rayos de luz, se disipan y dan paso a sombras tenebrosas que anuncian la proximidad de la muerte. Esta amenaza, la muerte, todavía se halla a cierta distancia del sujeto poético, pero la muerte se va acercando y la muerte pronto invadirá tanto el entorno natural como el alma del sujeto poético. La muerte llegará cuando llegue la noche y desaparezca todo sesgo de claridad.
En esta hora vespertina, la única certitud es la desesperación. Frente a la centralidad decimonónica en torno a la fe cristiana, la circunferencia de Emily Dickinson dibuja una única verdad que está en las sombras, que no procede del sol de Dios. Y la única verdad sería que no hay certitud sobre la salvación eterna tras morir. Frente a muchos estudios críticos que declaran que Emily Dickinson sufrió desórdenes mentales, problemas nerviosos, muchos poemas de Emily Dickinson se dejan seducir por la idea abstracta o la experiencia concreta de la locura. El poema 435 define la locura como heroísmo de alejarse del centro de la opinión dominante de la muchedumbre. Este poema se construye sobre el binarismo entre las apariencias y la realidad para reflejar la osadía de su pensamiento crítico. Dickinson dibuja y viaja por la delgada frontera que existe entre la cordura y la locura y concluye que lo que separa cordura y locura es una cuestión de percepción personal. Más que definir locura en este poema, o más que autoproclamarse como loca en este poema, Dickinson describe la locura como la reacción iracunda a cómo la sociedad trata la disconformidad del individuo. La locura para Dickinson no sería una condición mental, sino más bien sería una construcción social. La locura sería también una categoría lingüística como forma de represión y castigo contra quien se rebela ante la fuerza y el poder dominante. Para el ojo sagaz de Dickinson, la locura en realidad significa la sensatez de quien se aparta de las opiniones mayoritarias que proceden en realidad del centro patriarcal o de la luz de Dios. Para Dickinson, la locura es en realidad la cordura de quien se atreve a disentir pese a las consecuencias nefastas de su rebeldía, que es ser declarada lunática, condenada al ostracismo y encadenada. Si alguien piensa como los demás, se le llama cuerda, mientras quien se subleva contra los dogmas imperantes es considerada peligrosa, una loca. Dickinson afirma su propia superioridad intelectual frente a la sociedad estadounidense del siglo XIX, porque esta sociedad dictamina que una solterona ermitaña como ella es una loca, simplemente porque piensa y elige de forma diferente con respecto a las mujeres de su época, aunque en realidad la mente de Dickinson refleja más sentido que las masas adoctrinadas y cegadas por el pensamiento patriarcal y religioso. Dickinson expresó: es fácil inventarse una vida. Es fácil para nosotros inventar una vida para Dickinson y decir que fue una solterona infeliz, infeliz porque nunca pudo casarse con el hombre que amaba, o una lesbiana frustrada porque no pudo unirse sexual y amorosamente a sus amigas, o una sufridora de trastornos nerviosos, una penitente que sufría ante las angustiosas dudas sobre Dios y que infestaron su existencia terrenal. Los lectores y la crítica se han obsesionado con el modus vivendi draconiano y con la identidad enigmática de Emily Dickinson a la hora de interpretar su poesía. Es preferible no inventar una vida para Dickinson y sí concluir que Dickinson abandonó el centro solar de las verdades religiosas y patriarcales de su tiempo, gracias a un valiente discurso fronterizo que explora su propia luz interior y que irradia verdades universales sobre la realidad del ser humano, alejadas de la intransigencia eclesiástica y social del siglo XIX en Estados Unidos. La autora se preguntó a sí misma: ¿cómo lo sabrás? Consulta tu propio ojo. Y es en su misma respuesta, la misma respuesta de Dickinson, donde reside el pilar fundacional de la circunferencia de la que se ocupa la poesía de Dickinson. Ver por sí misma y no a través del adoctrinamiento decimonónico. Confiar en el poder de su mente, siendo la victoria intelectual y poética de Dickinson, viajar por territorios fronterizos del pensamiento y de la lírica, gracias a los cuales su corpus poético pervive hoy en el centro del canon de la literatura universal. Muchas gracias.